gusto saludarlos, seguidos aficionados al ciclismo. Bueno, pues la cuarta etapa de la Tour de los Emiratos Árabes. Esta era de esperarse, una etapa ya más tranquila, 182 kilómetros. Ayer los 188 habían sido terribles, tremendos, con subidas que alguien las clasificó, las quiso comparar con el Mortirolo en Italia o con la gran subida que hay en España, en la que pues solamente los escaladores, los especialistas. Aquí nos surgen varias ideas. Primera, encontramos que en las redes sociales hoy están de moda y cualquiera opina, cualquiera se siente ciclista o ex profesional o analista, cronista. Bueno, cualquiera tiene la oportunidad. Bueno, eso hay la libertad de cada quien seguir o escuchar a quien quiera hacerlo. Escuchábamos por ahí ayer el comentario de José Jorge Vázquez Rodríguez, un jovencito que desde juveniles destacó en los Pumas de la universidad. Bueno, mi corredor, tengo el gusto de que él me llame pues su coach, y él decía, bueno, otra vez el show de Remco diciendo que tenía calambres, que le pegaban las piernas, que se sentía cansado. Ese es el efecto de la contrarreloj que les habíamos dado. Pero, pues en ese análisis, en esas tantas críticas y tantas crónicas, todo el mundo pues alabando a un Isaac del Toro por la parte final, pero hablaban de que ya se había soltado, de que ya se había quedado, de que había perdido 40 segundos, y luego una palabrita que hace mucho tiempo se utilizaba y hace mucho también que no la escuchábamos, le llegó su segundo aire. ¿Segundo aire de qué? Cada quien se mide, cada quien se conoce, y lo había dicho Isaac, ya fui a hacer el ascenso, ya fui a ver la subida. Había un nerviosismo, digamos que especial, porque no se iba de Ensenada, ¿por qué no estaba en Europa? ¿Por qué no había llegado a Arabia? ¿Por qué? Pues era estrategia, y cuando llegó, discreción, es la línea del equipo de los Emiratos Árabes, no hay ruido, no hay fotografías, no hay aeropuerto, no hay prensa, nada, discreción, y él había ido a entrenar. Sabía, conocía. Y entonces, ahora sorprendidos con eso de la impresionante forma del guataje y de la potencia que imprime, cuando él pasa a Adam Yates y lo voltea a ver y dicen, se ríe, algo le dice. Bueno, Adam Yates fue el último compañero, y dice la crónica, era el que venía jalando y el que soltó a Remco. Pero cuando se ve la imagen de atrás, empalmando a Isaac y que voltea hacia la derecha, pues por delante van otros 10 o 12 corredores, y además estaba la fuguita de los 5 o 6 corredores. Pero Isaac, a su ritmo, a su paso, a su forma, quizá, así poniéndolo como en duda, esperó 50, 60 metros, 100 metros más delante de los que alcanzaba a Gall, y bueno, a Tejada, que también cómo lo ponderan, sobre todo ese señor Sabato, no es Sábado, es Sabato. ¡Ay, qué buena carrera hizo! Perdón, pero pues, si no gana... No, los grandes escaladores, bueno, los que conocimos, a Fabio Parra, a Lucho Herrera, a los que de veras subían, Patrocinio Jiménez, y ya en tiempos más modernos a Nairo Quintana, a Rigo, al mismo Egan Bernal, esos eran colombianos que se iban y ganaban. Tuvimos la oportunidad en algún momento, y lo hemos platicado como anécdota, de platicar con el primer escarabajo, ¿sí? El señor Arroyo Vallejo, ¿sí? Y le decíamos, oiga, ¿y cómo se puede? No era lógico, ¿verdad? ¿Cómo se hubiera visto en aquellos 56, 57, cuando ustedes fueron olímpicos en Melbourne? Un equipo mixto, Colombia-México, México-Colombia. Nosotros teníamos a Teja, a Cano, a Liñán y a Vaca, que fueron a ganarles allá el premio de montaña, la etapa más dura en Colombia. Y él tenía, pues, con sus coequiperos, y habíamos tenido nosotros también, imagínense, en aquellos finales de los 50, con un Remigio, ¿cuál les gusta a ustedes? A un Pancho Lozano. Empezaban a surgir los de los 60, un Amado Zacapu Martínez, un Tigrillo, Luis Zárate, y empezaban a surgir también hasta Alfonso el Rabanito Díaz se podía haber ido en aquella sexteta que se fue en el mismo 56 a Europa con Odilon Rojas, ¿sí? Con el mismo Abelardo Jiménez Amador, que lo llevaban como el Puma de Oro. Y bueno, pues ahí tuvimos a Toño Solís. Había muchos corredores que podían haber hecho aquella cuarteta. Hoy se dan otras condiciones, nunca se vio, porque después tuvimos, pues en los 60 a Radamés Cerviño, que prácticamente ya estaba como profesional, a Jesús Arabia, vinieron los tiempos de Vitela, de Ceja, de Tito Lugo. Ayer nos recordaban qué gran corredor fue Juan Martínez Coto, y otros vinieron los tiempos de Alcalá, de Miguel Arroyo, de Alberto Pérez Cuapio, pero no habíamos tenido uno como Isaac. Isaac ayer centrado, estudiando siempre el análisis de la carrera, tomó su ritmo, llegó, y cuando quiso, simplemente una parada en los pedales, un arrancón, y lo tuvo en la mira. Decíamos, sí, 15 segundos son 100 metros. Y entonces Tiberí, que no se iba a dejar,
que tiene un antecedente, no es un novato. Va vestido de blanco porque tiene la edad, tiene 24 años o está por cumplirlos. Entonces, tiene la edad igual para Stark e Isaac, que hoy corrió de verde, porque es el líder de la prueba por puntos. Y bueno, Isaac fue el campeón novato del Giro de Italia del 25. Tiberi fue el campeón de jóvenes del 24. Así es que son más o menos de la misma generación y se conocen. Y cuando Tiberi vio, volteó una vez, volteó dos veces. Y cuando vio que venía Isaac del Toro, y si además se lo avisan, arrancar, a ir, a dar con todo. Él sí se vació, él llegó con todo. Isaac, frío, calculador, excelente. Hoy, pues una etapa más plana, 182 kilómetros, llegada en pelotón, una fuga que estuvo ahí, 2 minutos, 1,5, a 1, a 15, en los últimos, pues la última glorieta muy ovalada, larga, por cierto, una fuga de 4 que parecía que llegaban, pero no traían más de 10 segundos, les estaban pisando en la nuca, se dice, y entonces viene el arranque final y obviamente, pues Jonathan Milan del Trek tenía que ganar ese sprint. Era lo suyo, había que esperarlo, y así las cosas, sin cambios en la clasificación general. ¿Dónde estaba Renko Evenepoel? En el pelotón atrás, dejando que trabajen, tratando de recuperarse, analizando, viendo, estudiando cómo fue el desgaste de la contrarreloj, cuánto le pesó, cuánto va a estar para las siguientes etapas, y todavía el sábado hay montaña, así es que esos 20-21 segundos, Tiberi no se puede dormir en sus laureles por Isaac del Toro, está tremendo. El Águila Real de Ensenada, el mejor ciclista mexicano de todos los tiempos, nos sigue demostrando cómo el ciclismo es vida en movimiento.